Hola, hoy estaré compartiendo sobre mi proyecto final, que es todo lo que vimos en el Tetra de la materia Pedagogía y Economía. Su servidora Andrea Saray González Cruz, el doctor Fidel Solís Méndez. Introducción a la economía. Concepto básico de economía. ¿Qué es? Una ciencia social que se encarga de saber cómo la sociedad utiliza sus recursos para producir y distribuir los bienes y servicios. La economía abarca todos los aspectos que conforman a un país, así como la administración de empresas, establecimientos pequeños y grandes, entre otros. La economía se divide en dos campos de estudios, que es microeconomía y macroeconomía. La microeconomía, la cual se habla de agentes individuales, yo, ustedes, familias, empresas o consumidores. Y la macroeconomía, esta desempeña en lo económico, que es a nivel país, indicadores globales del cómo se comporta la economía en México. Su objetivo de estudio es identificar las necesidades que existen en la sociedad, qué herramientas se necesitan para producir y por último, para quién se va a producir. En la división de la economía se realiza para estudiar de forma más sencilla los fenómenos económicos y lograr el bienestar general. Así pasamos con lo que es la historia de la economía. Si empezamos desde la prehistoria, surge la necesidad de búsqueda de alimentos y se establece el trueque. Así llega la aparición del dinero, se empiezan a utilizar el concepto de pago, se utilizan ciertos metales o semillas, las cuales se les da un valor de transacción. En la etapa de la burguesía se forman comerciantes y artesanos. En el feudalismo la riqueza que se genera son por las extensiones de tierra. En la Edad Media se trabaja el intercambio, así llegamos con el consumismo que crea una economía igualitaria. En la revolución burguesa aparecen las industrias por primera vez, la aparición de máquinas y tecnologías. Pasamos con la economía mixta del mercado, asimismo al capitalismo se crea un sistema económico liberal y por último la edad moderna con la implementación de capitalismo donde se habla de la libre competencia entre ricos y pobres. Los sistemas económicos de producción se conocen al conjunto de relaciones básicas, técnicas e instituciones que caracterizan la organización económica de la sociedad, es decir, son las formas en que las sociedades organizan la producción, distribución y consumo de los bienes y servicios que satisfacen sus necesidades. Los sistemas económicos, su historia, empezamos con el primero, que era paleolítico. En este, los humanos su economía era la caza y la recolección. Con esto cubrían sus necesidades básicas y en ese tiempo eran nómadas. Pasamos con el mesolítico. Se domesticaron gradualmente y se formaron comunidades. Y por último, el neolítico. Se volvieron sedentarios y se desarrolla la agricultura, la ganadería, se empieza a domesticar animales, crean especializaciones de habilidades y empiezan con intercambios. Así llegamos al sistema económico de la antigüedad. Las personas de este periodo son esclavizados, son obligados a trabajar sin recibir nada. En el periodo feudalismo se caracteriza por ser agrario y de explotación de la mano de obra. La economía se da por sumisión y explotación. En el capitalismo, el cual es sobre ricos versus pobres. Es un modelo muy criticado, centrado en el dinero y la propiedad privada. Historia del capitalismo. El capitalismo pasó por tres momentos. Por el primero, que era comercial, donde la acumulación de la riqueza era generada a través de comercios. El 2, que era el capitalismo industrial, se habla de que las riquezas provenían del comercio de productos industrializados de las fábricas europeas. Y el último, el capitalismo financiero. Con este, muchas empresas crecieron rápidamente, como los bancos, industrias, casas comerciales, entre otros. En el modelo producción socialista, ya nada es privado, ya que es un modelo de producción colectivo. Este modelo busca crear una sociedad más equitativa y justa. Los modelos económicos es una representación simplificada
de la economía se basa en indicadores como la inflación, ofertas, demandas, empleos. Los modelos económicos actuales son capitalismo, socialismo, neoliberalismo y economías mixtas. En el periodo de 1940 a 1980, México estuvo en un proceso de crisis. En el civilismo es el inicio de presidentes con licenciatura. El modelo de sustitución de importación fue el primer modelo económico en México. Se divide en dos tipos, sobre el crecimiento hacia afuera y el crecimiento hacia adentro, ya que estos pueden referirse a lo que sale y entra de México, es decir, importación, exportación. Y los impulsadores de todo esto fueron Ávila Camacho y Miguel Alemán. Estos lo hicieron para reactivar la economía. Para esto se importó maquinaria y tecnología, y exportamos agricultura y minería. En el desarrollo estabilizador, este modelo ayudará a estabilizar la economía de 1952 a 1970. Este modelo se le conoce como estado de bienestar, estado social, estado empresario, estado proteccionista o estado intervencionista. Esto busca la industrialización para el país, el modelo aplicable a países industrializados, y con esto los bancos darán créditos y el gobierno bajará los impuestos. Se mejoran los salarios y la moneda vale igual que los demás países. La base de la economía y el modelo es la agricultura. Los modelos de desarrollo compartido. Para este se desarrolló en equipo la pizarra del padre, con preguntas bases e importantes sobre el tema. Empezamos con el origen que vigente de 1954 a 1970. Permitió un crecimiento económico sostenido, pero aumentó la desigualdad social y una riqueza en ciertos sectores. Los principales objetivos eran crecimiento como equidad, fortalecimiento del Estado, reducción de la pobreza, control de la inflación y estabilidad macroeconómica. El desempeño de este modelo en México fue planificación económica, regular con mayor fuerza las actividades económicas del sector privado. Factores económicos que se priorizaron fue el sector agropecuario, sector industrial, sector energético, que era Pemex, sector de infraestructura. Principales políticas económicas: expansión del gasto público, nacionalización y fortalecimiento del sector estatal, control de precios, fomento a la inversión extranjera y protección de las industrias nacionales. Principales logros y avances: crecimiento de la economía, expansión de la infraestructura, ojos petroleros, reducción de la pobreza extrema. Principales críticas de este modelo: falta de claridad conceptual, desigualdad, dependencia de recursos externos y resistencia al cambio, entre otros. Impacto del modelo de la educación: ampliación de la cobertura educativa, mejora de la calidad educativa, fomento de la educación cívica. En este, el impacto de la distribución del ingreso y la reducción de la pobreza, reducción temporal de crisis económicas y sustentables. Modelo neoliberal surge en México en el año 80, transformando la economía. Este modelo surgió en Inglaterra por Margaret Thatcher. El origen se consolidó tras las crisis económicas de 1982. Las políticas neoliberales fueron impulsadas por el gobierno buscando modernizar y estabilizar la economía. El impacto: los cambios afectaron diversas áreas, incluida la educación, afectando la inversión y la accesibilidad de recursos educativos. Desigualdad educativa: el neoliberalismo ha profundizado las desigualdades educativas en México al priorizar políticas que favorecen privatización y reducción de gastos. Privatización y educativa, que era el crecimiento de escuelas privadas, impacto de la educación pública, percepción social,
protestas y movimientos que fueron resistencia social, impacto de las protestas, organización de los docentes. Economía de la educación. Estudia cómo las instituciones educativas utilizan recursos escasos para generar beneficios, analizando el costo y el valor de la educación. El objetivo de estudio de la economía de la educación, por otro lado, analiza el valor económico de la educación como factores de desarrollo económico y por el otro, analiza los aspectos económicos de los procesos educativos como el financiamiento, la rentabilidad y la planificación de la educación. Pasamos con los factores claves, que era políticas educativas. Las políticas del gobierno controlan la distribución de los recursos y definen la organización del sistema educativo. Y la inversión en educación, esto impacta directamente en los resultados del aprendizaje y en la calidad educativa. Contar con los recursos adecuados conduce a una mejora, a mejores resultados. Impacto económico. El crecimiento económico, la educación es una clave muy importante para el crecimiento, ya que aporta el PIB y la mejora de la productividad laboral, así como la desigualdad social. La educación accesible disminuye la desigualdad, mejorando las condiciones de vida y la oportunidad de empleo para todos. Y la movilidad social. La educación promueve la movilidad social y brindando a la persona la posibilidad de cambiar su estatus social y económico mediante oportunidades de aprendizaje. Y los beneficios de la investigación son incremento del ingreso, menor tasa de desempleo, impacto en la salud. Teoría del capitalismo humano. ¿Qué es la teoría del capitalismo humano? Es un enfoque económico que ve a los estudiantes como individuos que buscan obtener beneficios, los cuales no se limitan únicamente a una compensación financiera, sino que también pueden implicar la oportunidad de mejorar su posición social. La educación y el capitalismo humano. En la teoría del capitalismo humano, la educación es vista como el elemento clave ya que se considera generador de habilidades laborales. El capitalismo humano se da de dos tipos, tipo capitalismo humano innato y capitalismo humano adquirido. El capitalismo humano es cuando las habilidades las aprendemos desde nuestro hogar, las cuales son aptitudes físicas, aptitudes intelectuales y sobre la salud. Así que el capitalismo humano adquirido tiene que ver con lo que aprendemos en la educación formal, educación informal y experiencias laborales. La formal son como las escuelas, la educación informal son lo que aprendemos de otras personas y experiencia laboral, todo lo que adquirimos cuando trabajamos. Fundamentos de la teoría del capitalismo. Era compartir nuestros conocimientos, la intervención en el desarrollo de estas habilidades conducen a un mayor rendimiento económico y importación del departamento de recursos humanos logra identificar potencial en los trabajadores, relevación de la salud y bienestar para la producción en el trabajo. La teoría del capitalismo humano es un enfoque en economía y ciencia social que examina cómo la inversión en las habilidades y capacidades de las personas mediante la educación, la capacitación y la experiencia favorecen el crecimiento económico y el desarrollo personal. La teoría del capitalismo humano ofrece una perspectiva sobre cómo la inversión en las habilidades y capacidades de las personas pueden generar beneficios económicos, tanto para el individuo como para la sociedad en general. Desarrollo social y educativo e indicadores económicos. Para esta se buscó en plataformas verificadas como la UNESCO, ONU, Banco Mundial, entre otros, sobre la educación en México. Se realizó para esto un periódico de cómo todas estas plataformas piensan de la educación de México,
Sí, y en una de estas vienen que México no aporta nada a su educación. Gracias. Esto es todo. Gracias.